Hola, mi nombre es Dulce María Carrascal, estudiante de licenciatura en Educación Infantil, sede Bajo Cauca, sexto semestre. Hola, mi nombre es Adriana María Polo Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Educación Infantil en la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, de sexto semestre. Y yo soy Luis Esteban Díaz, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil, sexto semestre, y esta es nuestra videoexposición para el curso de Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía, donde les hablaremos un poco sobre la educación popular y su emancipación. Comencemos. Primero tratemos de entender qué es la educación popular y su papel emancipador. Para eso, Paulo Freire, que es un autor muy influyente, dice que la educación popular es un proceso de educación para la liberación que busca transformar la realidad social a través de un enfoque dialógico y participativo, donde se busca que los participantes sean los sectores populares más oprimidos para que se conviertan en protagonistas de su propia transformación social. Es decir, podemos entender entonces a la educación popular como un enfoque educativo que busca transformar esa misma sociedad a partir de sus propios conocimientos, pero que lo hace especialmente con aquellas personas que históricamente han sido excluidas, con el objetivo de desarrollar conciencia crítica y empoderar a esas comunidades para que a través de esos conocimientos, de esas experiencias adquiridas, puedan transformar su realidad. En cambio, si evaluamos el proceso de emancipación, sería el proceso mediante el cual las personas adquieren la libertad intelectual, social y política y dejan de depender de las estructuras de poder. Entonces, en resumen, podemos decir que la educación popular y la emancipación van de la mano, ya que mientras la primera crea esos espacios de aprendizaje crítico y colectivo para que las comunidades se empoderen, la segunda busca que esas personas puedan transformar esas experiencias y aplicarlas en su vida diaria. Ahora hablaremos de las representaciones de la educación popular según Paulo Freire. Su idea central es que la educación es un acto político y liberador que busca la conciencia crítica, la concientización y la transformación social. Unos ejemplos de esta representación es, primero, la educación como una práctica de libertad. Freire representa la educación como una herramienta para que los oprimidos comprendan su realidad y actúen para transformarla. Un ejemplo de esto es cuando en un barrio popular los estudiantes reflexionan sobre las problemáticas que hay en su comunidad, como la basura, la violencia, la desigualdad, y proponen acciones colectivas. Como segundo, tenemos un diálogo horizontal. La educación no es transmisión, sino un diálogo entre educador y educando. Es lo que nos plantea Paulo Freire. Y un ejemplo que podemos notar sobre esto es cuando el maestro conversa con los estudiantes sobre sus experiencias y juntos construyen el conocimiento, en lugar de dictar la clase o simplemente quedarse con su pensamiento. Siguiendo un hilo histórico, en América surge una corriente profundamente política y transformadora, bien sea llamada la educación popular. Según Alfonso Torres Carrillo, esta educación no es una disciplina académica, sino más bien una opción ética y política que busca transformar las estructuras injustas de este orden social. Es una pedagogía nacida en la resistencia y la esperanza de los pueblos latinoamericanos. La educación popular retoma el pensamiento de Paulo Freire, quien afirmó que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Bueno, desde esta mirada, el aprendizaje es un proceso dialógico, donde el conocimiento no se impone desde arriba, sino que se construye colectivamente desde la experiencia, el diálogo y también la práctica social. Torres también dice que la educación popular como una pedagogía de la praxis, porque une la reflexión con la acción, el pensamiento con el cambio social, es también una pedagogía emancipadora, ya que promueve la libertad de pensamiento y el protagonismo de los sectores históricamente excluidos. Este autor plantea que los paradigmas emancipadores son nuevos marcos de comprensión del mundo
que se oponen al pensamiento hegemónico del neoliberalismo. Estos paradigmas tienen tres dimensiones fundamentales. Primero está la dimensión noceológica, que interpreta la realidad desde la mirada crítica y popular. Una dimensión política y ética, que asume una postura frente a la injusticia. Y por último, una dimensión práctica, que es quien impulsa la acción transformadora. En otras palabras, conocer solo tiene sentido si ese conocimiento sirve para transformar la vida. La educación popular, al igual que la tradición rawlsiana, pone al sujeto en el centro, pero lo amplía. No es solo el niño individual, sino la comunidad entera como sujeto de aprendizaje. Los saberes populares, las luchas sociales, las entidades culturales y los niños colectivos se convierten en un punto de partida del proceso educativo. Como lo menciona Torres, la educación popular representa una opción ética y política que no se reduce a interpretar la realidad, sino que busca transformarla. Esta también es una educación que no se da en los salones, sino en los territorios, en calles y campos, en los que los movimientos que construyen un día a día dignidad y esperanza. Señorita Shirley, esa no es la camisa del uniforme. ¿Qué pasó con su camisa? Pero ese reloj no corresponde al uniforme tampoco. Haga el favor y se quita ese reloj. Si siguen ambas así, las voy a tener que llevar a coordinación. Quisiera hablarles primero que todo de un pensador que marcó profundamente la historia de la educación, y es el suizo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Él es considerado uno de los padres de la pedagogía moderna porque fue de los primeros en mirar a la infancia, a la etapa de la infancia, no como un simple paso hacia la adultez, sino como una etapa con un valor propio, con una naturaleza que debía ser respetada, ¿cierto? Porque si nos ponemos a ver todo el recorrido que hemos hecho durante los cursos, siempre nos mencionan que anteriormente los niños eran vistos como pequeños adultos. Rousseau fue el único que decidió mirar esta etapa de manera diferente. Y por ello, cuando escribe su obra del Emilio, lo hace con una idea muy poderosa, y es que también es una frase muy célebre, y es que el ser humano nace bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Entonces, educar para él no era domesticar ni imponer reglas externas, sino proteger la bondad natural del niño, permitir que el niño creciera libre, guiado por su curiosidad y por su propio ritmo. Y eso, de hecho, si lo pensamos hoy, sigue siendo una idea muy revolucionaria, porque en muchas escuelas de aquí del contexto todavía se enseña desde la obediencia, desde el castigo, desde que los niños tienen que ir uniformados, cuando en realidad Rousseau nos está diciendo que el niño no aprende porque lo obligues, sino que aprende porque lo dejas descubrir. Cuando unimos a Rousseau con la educación popular, encontramos una conexión profunda. Ambos entienden la educación como un acto de liberación. Rousseau quería liberar al niño del control del adulto y de la sociedad, y la educación popular busca liberar a los pueblos de la opresión y la desigualdad. En ambos casos se educa para la libertad. Rousseau nos enseñó que la educación empieza desde la libertad del individuo. La educación popular nos enseña que esa libertad solo tiene sentido si se comparte con los otros. Y me parece muy interesante cómo esa idea de Rousseau va más allá del aula. Cuando él habla de educar al hombre natural, no está diciendo que vivamos sin sociedad, sino que recuperemos lo más humano dentro de nosotros, lo más libre y lo más sensible. Es como una invitación a que el maestro deje de ser esa figura de poder que se ha forjado en el aula para convertirse en alguien que acompaña, que observa y además que guía sin imponer. Si lo recordamos, adquirimos como que esos micropoderes cuando tenemos la potestad sobre algo o sobre alguien, o cuando creemos que tenemos la potestad sobre algo o alguien. Por eso entonces decimos que, y lo afirman también, que Rousseau es la base de la tradición humanista de la pedagogía moderna, porque nos enseña que la educación debe partir de la libertad, del reconocimiento del otro como alguien que piensa, como alguien que
siente y que tiene un ritmo propio de aprender. Y si lo pensamos bien, esa visión fue el punto de partida para que siglos después nacieran otras pedagogías críticas como la educación popular, que también busca la libertad, pero no solo del niño, sino que ahora de las comunidades, de los pueblos. Entonces la profe Montero, nos decía que Rousseau coloca al niño en el mundo de la educación y de la pedagogía, como un ser que ya tiene sentido, valor y dignidad. Y eso en un mundo tan desigual como el de nosotros, como en un mundo tan desigual como el nuestro, sigue siendo profundamente político. Porque educar, si lo entendemos como Rousseau, es un acto de amor, pero también de resistencia. Resistencia contra todo lo que busca moldear al ser humano para que se adapte, en lugar de ayudarlo a ser auténticamente libre. Para concluir, queremos traer a coalición estas frases de Paulo Freire y Rousseau. La primera es: la única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna, Rousseau. Y la segunda: en verdad lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que lo oprime, a fin de lograr una mejor adaptación a la situación que a la vez permite una mejor forma de dominación. Freire, 1975.